El inicio de la Guerra Fría fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a los Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias políticas y económicas del mundo. Ambas naciones tenían visiones muy diferentes sobre cómo debería ser el mundo, lo que llevó a una tensión creciente entre ellos. Durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, propiamente en las conferencias de Yalta y de Potsdam, en febrero y julio a agosto de 1945, se genera el desgaste de la alianza de los Estados Unidos y la URSS, pues aunque se aprobó el establecimiento en un nuevo orden mundial, existe el interés de mantener los territorios ocupados por sus ejércitos. La determinación de consolidar áreas de influencia en Europa y en el mundo ponen fin a la alianza bélica tras la derrota de las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Desarrollo. Las principales causas de la Guerra Fría fueron diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la competencia por el poder y la influencia global. Ambos países tenían sistemas políticos y económicos opuestos. Estados Unidos abogaba por la democracia y el capitalismo, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo. Estas diferencias llevaron a conflictos y tensiones que caracterizaron la Guerra Fría. La posición de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países le temían al ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la URSS. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios. En estos destacan los siguientes: Guerra de Corea, 1950. Conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte, apoyada por el bloque socialista, a Corea del Sur, que recibía el apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista. Guerra de Vietnam, 1955. Se desató la tensión entre el Frente de Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que recibió apoyo militar de Estados Unidos. Checkpoint, Charlie, 1961. Tanques rusos y estadounidenses se apuntaron entre ellos por 5 días después que militares rusos registraran a un diplomático de Estados Unidos en el paso fronterizo de Berlín. Crisis de los misiles, 1962. Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba, por lo que amenazó con invadir la isla. Rusia retiró los misiles para evitar la invasión. Uno de los principales acontecimientos de la Guerra Fría fue la creación de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, en 1949. La OTAN fue y sigue siendo una alianza militar liderada por los Estados Unidos que incluía a varios países de Europa Occidental. La creación de la OTAN fue una respuesta directa a la preocupación de los Estados Unidos sobre la agresión soviética en Europa. En respuesta a la creación de la OTAN, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia en 1955. El Pacto de Varsovia fue una alianza militar liderada por la Unión Soviética que incluía a varios países de Europa del Este. La creación del Pacto de Varsovia fue una respuesta directa a la preocupación soviética sobre la agresión estadounidense en Europa, carrera de armas y misiles nucleares. Otro de los principales acontecimientos de la Guerra Fría fue la carrera armamentística. Ambos bloques se embarcaron en una carrera armamentística para desarrollar armas nucleares y convencionales cada vez más avanzadas. Esta carrera armamentística fue extremadamente costosa y contribuyó a la tensión entre las dos superpotencias. En 1962, la Guerra Fría alcanzó su punto más alto con la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, lo que provocó una respuesta inmediata de los Estados Unidos. La crisis fue resuelta pacíficamente después de que la Unión Soviética retirara los misiles de Cuba a cambio de un compromiso estadounidense de no invadir Cuba y retirar los misiles estadounidenses en Turquía. En la década de 1980, la Guerra Fría alcanzó su punto más bajo con la intensificación de la carrera armamentística y las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, en 1985, el líder soviético Mikhail Gorbachev lanzó una serie de reformas políticas y económicas conocidas como la perestroika y la glasnost. Estas reformas llevaron a la relajación de las tensiones entre los dos bloques y a la mejora de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Final de la URSS. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y aplicó las políticas de glasnost y de perestroika. La primera significa transparencia y pretendía convertir a la URSS en una nación democrática. La segunda significa reestructuración y significaba dejar entrar capitales privados para invertir en la URSS. Sin embargo, la crisis política y económica de la URSS provocaron su caída en 1991
y su división en 15 repúblicas independientes, siendo Rusia la más importante. La disolución de la URSS terminó con la Guerra Fría y como consecuencia dos acontecimientos históricos importantes: la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la reunificación de Alemania un año después. Consecuencias de la Guerra Fría. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. 1. Estados Unidos y la URSS acumularon una gran cantidad de armas atómicas. 2. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. 3. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Fin del comunismo. 4. División del mundo en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. 5. La Guerra Fría tuvo un impacto en la política, la economía y la cultura de muchos países. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política permanente.